Las palabras todavía resuenan en mi cabeza como una campana chueca que no deja de sonar. Ahí viene la marrana. Así fue como mi propia nuera me recibió en la graduación de mi nietecito, frente a un montón de gente, en un día que debería haber sido de alegría para toda la familia. Me arreglé con tanto cariño esa mañana de julio. Era la graduación de mi nieto Rafael, un día tan importante para mi hijo José, y yo quería estar hermosa para esa ocasión especial. Elegí mi vestido azul marino, el mismo que usé en la boda de José hace 18 años. Me puse mi lápiz labial color rosa y hasta me hice un peinado en el salón de belleza del barrio. A los 68 años, todavía me enorgullecía de mantener la postura y la elegancia que aprendí de mi madre en nuestro pueblo de Michoacán. Llegué a la secundaria puntualmente, cargando el regalo que compré para Rafael con tanto cuidado, un reloj dorado que me costó casi toda mi pensión del mes. Cuando entré al patio de la escuela, busqué a mi familia con los ojos brillando de felicidad y el corazón lleno de orgullo por mi nieto. Fue entonces cuando lo escuché. La risa estridente de Carmen resonó por todo el patio, seguida de su voz alta y burlona. «Mira, ahí viene la cochina. Pensé que ya no vendría». El silencio que siguió fue ensordecedor, pero pronto se quebró con las risas de los otros familiares de Carmen, que estaban ahí reunidos. Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. Todas las otras madres y abuelas se voltearon a mirarme, susurrando entre ellas, y me di cuenta de que me había convertido en el espectáculo de la fiesta. Mi propio hijo José estaba ahí, justo al lado de su esposa, y no dijo ni una sola palabra en mi defensa. Simplemente desvió la mirada, como si no me conociera. En ese momento sentí una tristeza tan profunda en el pecho que pensé que mi corazón se iba a parar de latir. Respiré profundo, levanté la barbilla y caminé hacia ellos con toda la dignidad que logré reunir. «Buenas tardes, familia», dije con voz firme, aunque mi alma estuviera hecha pedazos. Le entregué el regalo a Rafael, quien me dio un abrazo rápido y susurró un «Gracias, abuelita», casi avergonzado. Durante toda la ceremonia me quedé sentada sola, 3 filas atrás de mi propia familia, viendo desde lejos el momento que debería haber sido nuestro. Carmen siguió haciendo comentarios maliciosos durante toda la ceremonia y después en la convivencia, siempre lo suficientemente alto para que yo escuchara, siempre seguidos de risas de sus parientes. Por lo menos se arregló hoy. Debe haber gastado toda su pensión en ese vestido. Pobrecito de José, cargar con ese peso en los hombros. Cada palabra me llegaba como un rayo, pero permanecí en silencio, con lágrimas corriendo discretamente por mi cara. La historia de mi vida con José había comenzado cuando apenas tenía 20 años y me quedé embarazada. Su padre, Miguel, nos abandonó cuando José tenía apenas 2 añitos, diciendo que no estaba listo para ser responsable de una familia. Me quedé sola en la Ciudad de México, sin familia cerca, trabajando como costurera en una fábrica del centro para mantener a mi hijito. Durante más de 30 años trabajé en esa fábrica, levantándome a las 5 de la mañana para alcanzar a dejar a José en la guardería antes de mi turno. Mis manos se llenaron de cicatrices de tanto manejar las máquinas de coser, pero cada herida valía la pena cuando veía a mi hijo crecer sano y fuerte. Cuando José empezó la preparatoria, trabajé turnos dobles para poder pagarle una escuela privada donde tuviera mejores oportunidades. Durante esos años difíciles, rechacé varios pretendientes buenos que se interesaron en mí. Estaba Roberto, el mecánico del taller de la esquina, que me cortejaba con flores y me prometía un hogar estable para José y para mí. También estaba Arturo, un viudo con 2 hijas que trabajaba en la misma fábrica y me trataba con mucho respeto y cariño. Pero yo había tomado la decisión de dedicarme completamente a mi hijo, de ser padre y madre para él, de asegurarme de que tuviera todo lo que yo no pude tener cuando era niña en mi pueblito de Michoacán. Cada peso que ganaba iba directo para la educación de José, para su ropa, para sus útiles escolares, para las clases de inglés extra que tomaba los sábados. Cuando José se graduó de la preparatoria con honores, vendí mis aretes de oro que eran lo único valioso que me había dejado mi madre para poder pagar su inscripción en la universidad. Él quería estudiar administración de empresas, y aunque la colegiatura era carísima, yo trabajé incluso los fines de semana haciendo costuras a domicilio para completar el dinero.
Durante los 5 años que duró su carrera, viví prácticamente de frijoles y tortillas para que él pudiera comer bien, tener libros nuevos y no trabajar para poder concentrarse en sus estudios. Cuando se tituló, fue el día más orgulloso de mi vida. Ver a mi hijo con su título universitario, sabiendo que todo había sido posible por mi sacrificio, me llenó de una satisfacción que no cambiaría por nada. José consiguió un buen trabajo en una empresa constructora apenas se graduó, y por fin pudimos vivir con más tranquilidad económica. Él insistió en que dejara la fábrica y me quedara en casa descansando, pero yo seguí trabajando algunos años más porque quería tener mis propios ahorros para no ser una carga para él. Fue durante esa época cuando conoció a Carmen en una fiesta de la oficina. Carmen trabajaba como secretaria en la misma empresa. Era una mujer guapa, de 25 años, con estudios de preparatoria y una familia de clase media que vivía en una colonia mejor que la nuestra. Desde el principio, noté que Carmen me veía con cierto desprecio, como si yo fuera una campesina ignorante que no merecía tener un hijo tan exitoso como José. Cuando José me presentó a Carmen oficialmente como su novia, traté de tratarla con todo el cariño y respeto posible. Le preparé sus comidas favoritas cuando venía a visitarnos. Le regalé un rebozo de Michoacán que había tejido mi propia madre, y siempre procuré hacer que se sintiera bienvenida en nuestra casa. Pero Carmen nunca correspondió esa amabilidad. Siempre encontraba defectos en mi comida, criticaba la decoración de la casa y hacía comentarios sobre lo anticuados que eran nuestros muebles. José, completamente enamorado, no se daba cuenta de estas pequeñas crueldades, o si se daba cuenta, prefería ignorarlas para mantener la paz. Cuando decidieron casarse, vendí mi máquina de coser antigua, que había sido mi herramienta de trabajo durante décadas, para ayudar con los gastos de la boda. También empeñé mi cadena de oro para completar el dinero de la fiesta, porque quería que José tuviera una boda digna de su educación y posición social. Carmen había insistido en hacer una celebración grande en un salón elegante, no la ceremonia sencilla que yo había sugerido. Durante los preparativos, me di cuenta de que Carmen veía mi contribución económica como una obligación, no como un gesto de amor. Nunca me agradeció directamente por los sacrificios que hice para que su boda fuera perfecta. Después de la boda, José y Carmen se mudaron a una casa que rentaron en una colonia de clase media, y por primera vez en décadas me quedé completamente sola en la casa donde habíamos vivido juntos por tantos años. La soledad era aplastante. Los domingos se volvieron especialmente difíciles, porque José venía a visitarme con Carmen, pero las visitas se sentían forzadas y tensas. Carmen siempre encontraba excusas para que las visitas fueran cortas, y cuando estaba en mi casa, se comportaba como si estuviera cumpliendo una obligación desagradable. Se sentaba en el sillón con los brazos cruzados, suspirando constantemente, mirando su reloj, y respondiendo a mis intentos de conversación con monosílabos. 2 años después de su matrimonio, Carmen se embarazó de Rafael. Durante el embarazo, traté de acercarme a ella ofreciéndole mi ayuda y experiencia como madre, pero ella siempre rechazaba mis consejos diciendo que los tiempos habían cambiado y que ella tenía información más moderna de sus doctores y libros. Cuando Rafael nació, fue el momento más feliz de mi vida después de ver nacer a José. Finalmente tenía un nieto, una nueva oportunidad de amar y ser amada incondicionalmente. Pero Carmen controlaba cada aspecto de mi relación con Rafael, limitando mis visitas, criticando los regalos que le traía y siempre haciendo comentarios sobre mis métodos anticuados de cuidar niños. Cuando Rafael cumplió 5 años, José y Carmen enfrentaron problemas económicos serios. La empresa donde trabajaba José redujo personal y él se quedó sin empleo por varios meses. Inmediatamente, sin que me pidieran ayuda, les ofrecí todo el dinero que tenía ahorrado. 50,000 pesos que había guardado durante años, trabajando extra y viviendo con lo mínimo. También les dije que podían venir a vivir a mi casa temporalmente para ahorrar la renta, pero Carmen se negó rotundamente, diciendo que prefería apretarse el cinturón antes que vivir conmigo. José aceptó el dinero con lágrimas en los ojos, prometiéndome que me lo devolvería tan pronto como encontrara trabajo, pero cuando finalmente consiguió un empleo mejor, nunca más se habló de devolverme ese dinero. A lo largo de los años, seguí siendo su red de seguridad económica. Cuando Rafael enfermó de neumonía
y tuvieron que pagar un hospital privado, les di otros 20,000 pesos. Cuando quisieron cambiar de casa a una colonia mejor, les presté 30,000 pesos para el enganche. Cuando Carmen decidió estudiar una carrera técnica en computación, pagué toda su colegiatura, porque José me dijo que sería bueno para el futuro económico de la familia. Cada vez que necesitaban dinero, yo encontraba la manera de conseguirlo, vendiendo mis pocas joyas, trabajando extra o usando mis ahorros de pensión. Nunca les negué nada, porque para mí, ayudar a mi hijo y a mi nieto era la razón de mi existencia. Pero a medida que pasaron los años, noté que las visitas se volvían cada vez más espaciadas y menos cálidas. Carmen ya ni siquiera fingía que le daba gusto verme. Llegaba a mi casa y inmediatamente empezaba a reorganizar mi cocina para que funcionara mejor. Cambiaba de lugar mis adornos porque se veían más modernos así y criticaba abiertamente mi forma de vestir, de hablar y hasta de caminar. José, que había crecido hasta convertirse en un hombre exitoso y respetado en su trabajo, se había vuelto un extraño para mí cuando estaba en presencia de su esposa. Era como si Carmen hubiera logrado convencerlo de que yo era una carga, una reliquia del pasado que había que tolerar, pero no valorar. Rafael, mi querido nieto, era mi única alegría real durante esas visitas. Cuando era pequeño, corría hacia mí gritando «¡Abuelita!» y me llenaba de besos. Pero conforme fue creciendo, Carmen se encargó de limitar nuestra relación. Le decía que no fuera tan pegajoso conmigo, que ya estaba muy grande para tanto abrazo, y que debía comportarse más maduro cuando estuviera en mi casa. Gradualmente, Rafael se fue volviendo más distante, más reservado, hasta que nuestras conversaciones se redujeron a preguntas básicas sobre la escuela y respuestas educadas pero frías. El colmo llegó cuando Rafael cumplió 15 años. Había ahorrado durante 2 años para poder regalarle una computadora que él había mencionado que quería. Era una computadora cara, moderna, exactamente el modelo que él había señalado en una revista. Cuando se la di en su fiesta de cumpleaños, Carmen dijo delante de todos: «Ay, Esperanza, no debiste gastarte tanto dinero. Nosotros ya le íbamos a comprar una mejor». No me agradeció, no reconoció mi esfuerzo, simplemente minimizó mi regalo e implícitamente me hizo ver como una entrometida. José no dijo nada para defenderme, y yo me tragué la humillación con una sonrisa forzada. Ahora, en la graduación de Rafael, después de años de pequeñas humillaciones y desprecios silenciosos, Carmen había decidido humillarme públicamente, delante de extraños, delante de otras familias que no me conocían. Y José, mi hijo, el niño que crié con tanto sacrificio y amor, había elegido el silencio sobre defender a su madre. En ese momento, sentada sola en esas gradas de metal, viendo a mi propia familia reírse de mí como si yo fuera un chiste cruel, algo dentro de mí se rompió para siempre. Volví a casa esa tarde en completo silencio, pero una transformación había comenzado dentro de mí. Durante 68 años, yo siempre había sido la mujer que perdonaba, que se tragaba el orgullo, que siempre cedía para mantener la paz familiar. Había criado a mi hijo sola después de que su padre nos abandonara. Había trabajado como costurera durante más de 30 años para darle todo lo que podía. Había pagado su universidad vendiendo hasta mis pocas pertenencias de valor. Cuando se casó con Carmen, abrí mi casa y mi corazón para ella durante sus visitas frecuentes, incluso cuando me di cuenta de que ella me veía como un estorbo. Pero lo que pasó en la graduación fue diferente. Fue humillación pública, fue crueldad gratuita, fue el momento en que me di cuenta de que para ellos yo ya no era familia, era motivo de vergüenza. Pero lo que ellos no sabían era que esa humillación sería la última falta de respeto que yo aguantaría en silencio. Algo había despertado en mí, una fuerza que no sabía que tenía, una dignidad que había estado dormida durante años de permitir que me trataran como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Los días que siguieron a la graduación fueron los más largos de mi vida, llenos de un silencio que me dolía más que cualquier grito. Traté de hablar con José sobre lo que había pasado, pero él siempre encontraba una excusa para no escucharme. «Mamá, usted está exagerando», me decía cuando lograba acorralarlo por algunos minutos en la cocina de mi casa.
Carmen estaba nerviosa con la organización de la fiesta, no quiso decir nada malo, pero yo sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Veía en sus ojos la vergüenza de lo que había presenciado, la cobardía de no haberme defendido cuando más lo necesité. Era como si nuestros años de historia juntos no significaran nada ante la aprobación de una mujer que lo hacía sentirse joven e importante. Carmen, por su parte, hacía todo lo posible por ignorarme completamente cuando venía de visita, pasando junto a mí como si yo fuera parte de los muebles, como si fuera invisible. Durante esas noches de insomnio que siguieron, las memorias empezaron a atormentarme como fantasmas del pasado. Recordaba todas las veces que abrí mi casa para ellos cuando tenían problemas económicos, de cómo vendí mis muebles antiguos de Michoacán para ayudar con el enganche de su casa cuando se mudaron al barrio de clase media donde ahora vivían, de cuántas noches pasé cuidando a Rafael enfermo para que ellos pudieran salir a divertirse. Recordaba cada sacrificio que hice, cada no que me dije a mí misma para poder decirles sí a ellos. Cuando José cumplió 18 años, yo podría haberme casado con Roberto, el mecánico bueno que me cortejaba desde hacía años, pero elegí dedicarme completamente a mi hijo. Cuando él se fue a la universidad, yo podría haber vendido la casa grande y comprado un departamento más pequeño para vivir con más comodidad, pero mantuve todo como estaba para que él siempre tuviera un hogar al cual regresar. Una tarde de esas, mientras organizaba el cajón de la cómoda donde guardaba mis documentos importantes, encontré una carpeta vieja con todos los recibos y comprobantes de todo lo que gasté para ayudar a José a lo largo de los años. Eran décadas de sacrificios documentados, colegiaturas de la universidad que pagué vendiendo mis pocas joyas, préstamos que le hice para su primer carro, dinero que le di para su boda con Carmen, el enganche de su casa actual, los gastos médicos de Rafael cuando estuvo hospitalizado, la colegiatura de la carrera técnica de Carmen y tantas otras cosas que había olvidado. Cuando sumé todo, descubrí que durante mi vida entera había invertido en mi hijo el equivalente a una casa completa en una colonia decente. Yo podría haber comprado una casa más pequeña solo para mí y vivido cómodamente el resto de mis días, pero elegí invertir en su futuro. Y en ese momento, sosteniendo todos esos papeles amarillentos en mis manos temblorosas, algo dentro de mí finalmente se quebró para siempre. Las memorias más dolorosas venían por las madrugadas, cuando el silencio de la casa me permitía recordar con claridad cristalina cada momento de humillación que había soportado durante años. Recordaba la primera Navidad después de que José se casó con Carmen. Yo había preparado la cena navideña tradicional de nuestra familia, pozole rojo, tamales de dulce que había aprendido a hacer de mi madre, y el ponche con frutas que José adoraba desde pequeño. Carmen llegó con una charola de sushi comprada en un restaurante caro y anunció que era mejor comer algo más moderno para la ocasión. José, tratando de mantener la paz, dijo que comeríamos ambas cosas, pero durante toda la cena, Carmen hizo comentarios sobre lo pesada que era la comida tradicional mexicana y lo poco saludables que eran mis recetas. Yo me quedé callada, tragándome la humillación junto con mis propios tamales. Recordaba también el día en que Rafael cumplió 10 años, y yo llegué a su fiesta con un pastel de 3 leches que había hecho con mis propias manos, usando la receta secreta de mi abuela de Michoacán. Había trabajado toda la noche anterior para que quedara perfecto, decorándolo con fresas frescas y flores de betún que aprendí a hacer en un curso de repostería que tomé especialmente para sorprender a mi nieto. Cuando llegué a la fiesta, Carmen ya había comprado un pastel de una pastelería francesa carísima del centro comercial. «Ay, Esperanza», me dijo delante de todos los invitados. «No te hubieras molestado, ya teníamos todo organizado». Mi pastel casero se quedó sin tocar en una esquina de la mesa, mientras todos los niños comían el pastel comprado. Rafael, mi dulce nieto, se acercó a mí en secreto y me dijo: «Abuelita, tu pastel se ve más rico». Pero esas palabras de consuelo no pudieron borrar la vergüenza que sentí ese día. Esa misma noche, después de la fiesta de Rafael, mientras lavaba los platos en mi cocina solitaria, encontré una nota que se había caído del bolso de Carmen. Era una lista de compras, pero al reverso había escrito algo que me heló la sangre. Hablar con José sobre limitar las visitas de su mamá. Ya es demasiado pegajosa con Rafael y nos está estorbando.
Me quedé parada en la cocina durante 1 hora completa, con esa nota en las manos, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. Carmen no solo me odiaba en silencio, sino que estaba planeando activamente separarme de mi nieto y convencer a mi propio hijo de que yo era una molestia en sus vidas. Los recuerdos siguieron llegando como una avalancha imparable. El día en que José se enfermó de apendicitis y lo llevaron de emergencia al hospital, Carmen no se molestó en llamarme hasta el día siguiente, después de que la cirugía ya había terminado. «Se me olvidó avisarte», fue toda su explicación. Yo llegué al hospital corriendo, con el corazón en la garganta, esperando encontrar a mi hijo en estado grave, solo para descubrir que ya estaba fuera de peligro y que Carmen había decidido que yo no era lo suficientemente importante como para estar presente durante la emergencia. José, sedado por los medicamentos, me recibió con una sonrisa débil y me dijo: «Mamá, qué bueno que viniste», sin saber que Carmen había tratado de mantenerme alejada del momento más vulnerable de su vida. También recordé el día en que Rafael participó en su primera obra de teatro escolar. Yo había estado practicando sus líneas con él durante semanas, ayudándole a memorizar su papel de soldado mexicano en una obra sobre la independencia. El día de la presentación, llegué al teatro de la escuela con flores para mi nieto y una cámara desechable para tomar fotos. Carmen me vio llegar e inmediatamente se acercó a mí. «Esperanza, José y yo ya apartamos lugares en la primera fila. Tú puedes sentarte atrás, ¿verdad? Es que invitamos a mis papás y no hay suficiente espacio». Tuve que ver la actuación de mi nieto desde la última fila, detrás de padres desconocidos, mientras Carmen y su familia disfrutaban de los mejores asientos como si yo fuera una pariente lejana sin importancia. Pero quizás el recuerdo más doloroso de todos era del día en que cumplí 65 años. Había esperado durante semanas que José y su familia vinieran a celebrar conmigo, tal como habíamos hecho durante años cuando era su cumpleaños o el de Rafael. Preparé mole poblano, su comida favorita desde pequeño, compré cerveza Corona que a él le gustaba, y até globos en la sala como habíamos hecho en sus cumpleaños cuando era niño. Esperé toda la tarde, mirando por la ventana cada vez que escuchaba un carro, arreglando y desarreglando la mesa, manteniendo la comida caliente por horas. A las 9 de la noche, José finalmente llegó, solo, con una pequeña caja envuelta en papel de regalo. «Lo siento, mamá», me dijo con cara de culpa. «Carmen no se sintió bien y Rafael tenía tarea, pero aquí está su regalo». Era una blusa barata de una tienda de departamentos, 2 tallas más grande de la que yo usaba, claramente comprada a las carreras sin pensamiento alguno. Comimos el mole en silencio, solo nosotros dos, mientras yo trataba de no llorar en mi propio cumpleaños. Durante esas noches de insomnio, también recordaba las pequeñas crueldades cotidianas que había aprendido a normalizar durante años, como cuando Carmen reorganizaba mi refrigerador cada vez que venía de visita, tirando cosas que ella consideraba vencidas sin preguntarme, como si yo fuera una vieja senil incapaz de cuidar mi propia comida. O cuando criticaba mi forma de vestir, sugiriendo que debería modernizar mi guardarropa y dejar de usar las blusas bordadas que compraba en el tianguis de mi colonia. «Te harían ver más joven», decía, pero su tono implicaba que me veía vieja y ridícula. José siempre defendía estos comentarios diciendo que Carmen solo quería ayudar, pero yo sabía que era su forma de hacerme sentir inadecuada y fuera de lugar. Una de las memorias que más me dolía era de una tarde en que fui a visitar a José y Carmen sin avisar, algo que solía hacer de vez en cuando llevando tamales o algún postre casero. Llegué a su casa y toqué el timbre durante varios minutos sin que nadie me abriera, aunque claramente había gente adentro porque se escuchaba la televisión y las voces de Rafael y Carmen. Finalmente, Rafael abrió la puerta con cara de culpa. «Hola, abuelita», me dijo en voz baja. «Mamá dice que están muy ocupados hoy y que mejor vengas otro día con cita previa». Detrás de él pude ver a Carmen en la sala, pintándose las uñas y viendo televisión, claramente no ocupada con nada importante. Mi propio nieto tuvo que ser el mensajero para rechazarme en la puerta de la casa que yo había ayudado a comprar. Me fui a casa con mis tamales sin comer, sintiendo que mi corazón se hacía pedazos. Las noches se volvieron mi enemigo durante esas semanas después de la graduación.
Me despertaba a las 3 o 4 de la madrugada con un nudo en el estómago, recordando cada momento en que había permitido que me trataran como ciudadana de segunda clase. Me levantaba de la cama y caminaba por la casa vacía, viendo las fotos de José y Rafael en las repisas, preguntándome en qué momento había perdido su respeto y su amor. ¿Había sido cuando empecé a darles dinero sin que me lo pidieran? ¿Cuando dejé que Carmen reorganizara mi casa como si fuera suya? ¿Cuando me tragué la primera humillación en silencio, dándoles permiso para seguir faltándome el respeto? Durante el día, trataba de mantenerme ocupada limpiando la casa, cocinando para mí sola, viendo las telenovelas que siempre había disfrutado, pero cada actividad me recordaba a ellos. Limpiando la sala, recordaba las tardes que Rafael hacía su tarea en mi mesa del comedor mientras yo le preparaba chocolate caliente. Cocinando, recordaba todas las comidas especiales que había preparado para José durante años, solo para que Carmen las criticara o las ignorara. Viendo televisión, recordaba las tardes que pasábamos los tres juntos, cuando Rafael era pequeño y aún me veía como su abuela querida, antes de que Carmen lo convenciera de que mantuviera distancia emocional conmigo. Una tarde, mientras barría el patio trasero de mi casa, mi vecina Dolores se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. Dolores era una mujer de mi edad, viuda también, pero que había logrado mantener una relación cercana y respetuosa con sus hijos adultos. «Esperanza», me dijo con voz preocupada, «hace días que no te veo bien. ¿Está todo en orden con José y su familia?» No pude evitar que las lágrimas empezaran a correr por mis mejillas mientras le contaba lo que había pasado en la graduación. Dolores escuchó en silencio, con cara de indignación creciente. «Esperanza», me dijo cuando terminé mi relato, «tú has sido demasiado buena con ellos durante años. A veces los hijos se olvidan de valorar a sus madres cuando siempre estamos disponibles para todo. Quizás es hora de que aprendan lo que significa vivir sin ti». Esas palabras de Dolores se quedaron dando vueltas en mi cabeza durante días. ¿Era cierto que mi disponibilidad constante había hecho que me dieran por sentada? ¿Había creado yo misma esta situación al nunca poner límites, al nunca decir no a sus peticiones, al siempre anteponer sus necesidades a las mías? Empecé a recordar todas las veces que había cancelado mis propios planes para cuidar a Rafael cuando ellos querían salir. Todas las veces que había prestado dinero sin fecha de devolución. Todas las veces que había aceptado sus excusas cuando cancelaban visitas conmigo para hacer cosas más importantes. Me di cuenta de que durante años había enseñado a mi propia familia que yo no tenía valor propio, que existía únicamente para servirles y complacerles. Una semana después de la graduación, José vino a visitarme, pero no para preguntar por mis sentimientos o disculparse por lo que había pasado. Vino porque necesitaba que le prestara dinero nuevamente. Carmen quería remodelar la cocina de su casa, y aunque él tenía un buen sueldo, no querían usar sus ahorros para el proyecto. «Mamá», me dijo con la misma sonrisa encantadora que había usado desde niño para conseguir lo que quería, «¿cree que nos pueda ayudar con 30,000 pesos? Se lo pagamos en cuanto cobremos el aguinaldo». Era la misma promesa de siempre, el mismo tono confiado de alguien que sabía que yo jamás le diría que no. Pero esta vez algo había cambiado dentro de mí. «José», le dije mirándolo a los ojos, «necesito pensarlo». Se quedó sorprendido. En 42 años de vida, era la primera vez que yo no le daba inmediatamente lo que me pedía. Esa noche, después de que José se fue confundido y un poco molesto por mi respuesta, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla y tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a seguir siendo la madre conveniente que aparecía cuando me necesitaban y desaparecía cuando me convertía en una molestia. No iba a seguir prestando dinero a gente que me veía como un banco personal sin sentimientos. No iba a seguir fingiendo que no me dolían sus humillaciones para mantener una paz falsa. Pero en lugar de gritar, de hacer escándalos o de tratar de forzar el amor que claramente ya no sentían por mí, elegí un camino diferente. Decidí usar la única cosa que ellos respetaban de verdad, mi dinero y mi apoyo incondicional. Durante todos esos años había sido su red de seguridad financiera y emocional, siempre presente cuando las cuentas apretaban, siempre dispuesta a ayudar sin pedir nada a cambio.
Ahora era momento de que aprendieran lo que significaba vivir sin esa red. A la mañana siguiente, llamé a mi comadre Ana, la única persona en quien aún confiaba completamente. Ana era viuda como yo, pero había aprendido temprano a valorarse y nunca permitió que nadie la faltara el respeto, ni siquiera su propia familia. Esperanza, me dijo cuando le conté lo que había decidido. Has sido demasiado buena para tu propio bien durante años. Ya es hora de que pienses en ti misma. Juntas empezamos a planear mi salida estratégica de una vida que se había vuelto una prisión emocional. Primero, fui al banco y descubrí que José aún estaba registrado como beneficiario de mi cuenta principal, teniendo acceso a mis extractos y movimientos financieros. Inmediatamente, cancelé esa autorización y abrí una cuenta nueva en otro banco del centro de la ciudad. Después, busqué a un abogado para revisar todos los documentos donde había puesto a José como beneficiario o apoderado, incluyendo mi testamento, mis seguros de vida y mis propiedades. Durante las 2 semanas siguientes, actué con la naturalidad de siempre cuando venían a visitarme, pero por dentro estaba ejecutando un plan cuidadosamente elaborado para recuperar mi dignidad y mi independencia. Retiré discretamente de mi casa todos los documentos importantes, escrituras de la casa, mi testamento original, pólizas de seguros, libretas de ahorro que José no conocía. Llevé todo al pequeño departamento que Ana me ayudó a rentar en el centro de la ciudad, lejos de todo lo que me recordaba la ingratitud que había recibido a cambio de una vida de entrega total. Cancelé la tarjeta de crédito adicional que José usaba ocasionalmente para emergencias y quité su nombre como beneficiario de mi seguro de gastos médicos mayores. Cada acción era pequeña, silenciosa, pero simbólica de una mujer que estaba retomando el control de su propia vida después de décadas de vivir únicamente para otros. El momento de la verdad llegó cuando Carmen se dio cuenta de que algo estaba diferente. Había tratado de usar la tarjeta de crédito adicional para comprar muebles para su remodelación y la tarjeta fue rechazada en la tienda. José vino a buscarme esa misma tarde, pero no para preguntarme sobre mis sentimientos o para disculparse por años de faltas de respeto. Vino para reclamarme por qué la tarjeta había sido cancelada. Mamá, ¿qué está pasando? Carmen no pudo comprar los muebles y quedó muy mal delante de la vendedora. Miré a mi hijo, el niño que crié con tanto amor, el hombre que eduqué para ser íntegro y respetuoso, y vi únicamente a alguien preocupado por sus propias conveniencias. José, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, he decidido hacer algunos cambios en mi vida financiera. Ya no voy a ser responsable de los gastos de una familia que me ve como una vergüenza pública. Él se quedó callado, procesando mis palabras, y en ese silencio terrible entendí que el niño que había criado con tanto sacrificio se había convertido en un extraño que únicamente me valoraba por lo que podía hacer por él económicamente. Esa noche, después de la conversación con José sobre la tarjeta cancelada, me senté sola en mi cocina y tomé la decisión más importante de mis 68 años de vida. No iba a seguir siendo la madre conveniente que aparecía cuando me necesitaban y se hacía invisible cuando me convertía en una molestia. No iba a seguir prestando dinero a personas que me veían como un banco personal sin sentimientos. No iba a seguir fingiendo que no me dolían sus humillaciones solo para mantener una paz falsa que únicamente me beneficiaba a mí misma con migajas de cariño fingido. Pero en lugar de gritar, de hacer escándalos o de tratar de forzar el amor que claramente ya no sentían por mí, elegí un camino diferente y mucho más efectivo. Decidí usar la única cosa que ellos realmente respetaban de mí, mi dinero y mi apoyo incondicional. Durante todos esos años, había sido su red de seguridad financiera, siempre presente cuando las cuentas apretaban, siempre dispuesta a ayudar sin pedir nada a cambio excepto un mínimo de respeto que nunca llegó. A la mañana siguiente, muy temprano, llamé a mi comadre Ana y le dije que estaba lista para ejecutar el plan que habíamos estado discutiendo. Ana llegó a mi casa antes de las 8, vestida elegantemente como siempre, pero con una expresión de determinación que me tranquilizó inmediatamente. Esperanza, me dijo mientras tomábamos café en mi cocina. Lo que vas a hacer requiere mucho valor, pero es lo correcto. Tus hijos necesitan aprender que las madres no somos objetos desechables.
Juntas, comenzamos a revisar todos los documentos financieros que tenía esparcidos sobre la mesa. Estados de cuenta bancarios, pólizas de seguros, escrituras de propiedades, testamento, libretas de ahorro que José ni siquiera sabía que existían. Lo primero que hicimos fue ir al banco donde tenía mi cuenta principal. El gerente, el señor Rodríguez, me conocía desde hacía más de 20 años porque ahí había depositado mi sueldo de la fábrica durante décadas. Cuando le expliqué que quería cerrar esa cuenta y abrir una nueva en otro banco, se sorprendió. «Señora Esperanza», me dijo, «¿está segura? Esta cuenta tiene muchos beneficios por su antigüedad». Pero yo estaba decidida. José tenía acceso a esa cuenta como beneficiario, podía ver todos mis movimientos y yo quería mi independencia financiera completa. «Señor Rodríguez», le dije con una firmeza que me sorprendió, «quiero cerrar esta cuenta hoy mismo y retirar todo el dinero en efectivo». Eran más de 200,000 pesos que había ahorrado durante años, viviendo con lo mínimo para poder ayudar a mi familia cuando lo necesitaran. Después del banco, fuimos a visitar al licenciado Martínez, un abogado que Ana me había recomendado y que se especializaba en asuntos familiares. Era un hombre mayor, de aproximadamente mi edad, que me trató con el respeto y la dignidad que había olvidado que merecía. Le expliqué mi situación. Años de apoyo financiero incondicional, humillaciones constantes y la decisión de recuperar mi independencia. «Señora Esperanza», me dijo después de revisar todos mis documentos, «usted tiene todo el derecho legal de cambiar sus beneficiarios y cancelar cualquier autorización que haya dado. Además, esta casa está únicamente a su nombre, así que nadie puede forzarla a hacer nada que no quiera». Me ayudó a redactar un nuevo testamento donde cambiaba todos los beneficiarios, dejando mi casa y mis ahorros a una fundación de ayuda a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Durante esa semana, actué con la misma naturalidad de siempre cuando José y Carmen venían de visita, pero por dentro estaba ejecutando cada paso de mi plan de liberación. Retiré discretamente de mi casa todos los documentos importantes, las escrituras originales de la casa, mi testamento anterior, pólizas de seguro de vida, libretas de ahorro que tenía guardadas desde hacía años y hasta las facturas de todos los electrodomésticos que había comprado. Llevé todo al pequeño departamento de 2 recámaras que Ana me había ayudado a rentar en el centro de la ciudad, en un edificio modesto pero limpio, donde nadie me conocía y donde podría empezar de nuevo sin cargar el peso de ser la mamá conveniente de alguien. El departamento se convirtió en mi refugio secreto durante esas semanas de transición. Era pequeño comparado con mi casa, pero tenía algo que mi hogar de toda la vida había perdido: paz. No había fotos de José y Carmen mirándome desde las repisas, recordándome constantemente mi fracaso como madre. No había muebles que Carmen hubiera reorganizado según su gusto. No había rincones llenos de memorias de momentos felices que se habían convertido en recuerdos amargos. Era un espacio completamente mío, donde podía tomar mis propias decisiones sin considerar las opiniones o necesidades de nadie más. Ana me ayudó a decorarlo con plantas, cortinas coloridas y algunos muebles cómodos que compramos juntas en el tianguis del centro. Mientras organizaba mi nueva vida, también comencé a cancelar sistemáticamente todos los apoyos financieros que les había estado dando durante años sin que ellos se dieran cuenta. Cancelé la tarjeta de crédito adicional que José usaba para emergencias, la que Carmen había tratado de usar para comprar sus muebles nuevos. Quité a José como beneficiario de mi seguro de gastos médicos mayores, un seguro costoso que yo pagaba religiosamente cada mes y que les había ahorrado miles de pesos en consultas y medicamentos para Rafael a lo largo de los años. También cancelé el servicio de cable premium de mi casa, que ellos usaban cuando venían de visita para ver películas en mi televisión grande, algo que habían empezado a dar por sentado como un derecho adquirido. Cada acción era pequeña pero significativa, como quitar ladrillos de una pared que durante años había sostenido la comodidad económica de ellos. Descontinué el seguro dental que también cubría a Rafael y que me costaba una fortuna cada mes. Cancelé la membresía del club deportivo que había pagado durante años para que José pudiera llevar a su familia los fines de semana.
Una membresía que costaba más de 3,000 pesos mensuales y que ellos usaban como si fuera gratis. Retiré mi nombre como avalista del préstamo del carro de José, un carro que había ayudado a comprar, pero que nunca había manejado. Cada cancelación era simbólica de una mujer que estaba retomando el control de su vida financiera después de décadas de vivir únicamente para facilitar la vida de otros. Durante esos días de transición, Carmen comenzó a notar que algo estaba diferente, pero no sabía exactamente qué. La primera señal real de alarma llegó cuando trató de renovar la membresía del club deportivo, usando mi nombre como titular, y le dijeron que la cuenta había sido cancelada. Esa misma tarde, José vino a mi casa con cara de confusión y un poco de irritación. «Mamá», me dijo, «¿por qué canceló la membresía del club? Rafael tenía clases de natación ahí los sábados». Lo miré tranquilamente y le respondí, «José, decidí que ya no puedo seguir pagando gastos que no son míos. Ustedes ganan bien y pueden pagar sus propias membresías». Se quedó callado, claramente sorprendido de que por primera vez en su vida adulta su madre le estuviera poniendo límites financieros. La segunda alarma llegó cuando Carmen llevó a Rafael al dentista para su limpieza de rutina y descubrió que el seguro dental había sido cancelado. La cuenta de la consulta, que normalmente no les costaba nada, fue de 1,500 pesos. Carmen llegó a mi casa esa misma tarde, algo que rara vez hacía sin José presente, y me enfrentó directamente. «Esperanza», me dijo con un tono que revelaba más irritación que preocupación. «¿Por qué canceló el seguro dental de Rafael? Nos acaba de costar una fortuna una simple limpieza». La miré a los ojos y le respondí con una calma que me sorprendió. «Carmen, ese seguro cuesta 2,000 pesos mensuales. Creo que ustedes pueden pagarlo si es importante para ustedes». Se fue de mi casa sin despedirse, claramente molesta de que su suegra conveniente estuviera empezando a comportarse de manera inconveniente. Pero mi plan tenía una dimensión mucho más profunda que simplemente cancelar servicios. Durante esas semanas comencé a documentar meticulosamente todo el dinero que había invertido en ellos a lo largo de los años. Con la ayuda del licenciado Martínez, reuní todos los recibos, todas las transferencias bancarias, todos los préstamos que nunca me habían devuelto. El total fue devastador. En 20 años de matrimonio de José, yo había invertido en su familia el equivalente a 2 casas pequeñas. Habían sido 140,000 pesos en préstamos directos que nunca me pagaron, 80,000 pesos en gastos de su boda que nunca me reembolsaron, 60,000 pesos en el enganche de su casa actual, 40,000 pesos en colegiaturas y cursos diversos, y otros 100,000 pesos en gastos médicos, emergencias, reparaciones de su carro, y 1,000 cosas más que había pagado sin llevar cuenta. El licenciado Martínez me ayudó a preparar un documento legal detallado que especificaba cada peso que les había prestado o regalado durante años, con fechas, conceptos y cantidades exactas. «Señora Esperanza», me dijo, «esto no es para demandarlos, sino para que usted tenga claridad sobre lo que ha invertido y ellos entiendan el valor real de su apoyo cuando ya no lo tengan». Era un documento de 28 páginas que mostraba claramente cómo durante 2 décadas yo había sido prácticamente la socia financiera silenciosa de una familia que me veía como una carga vergonzosa. Una tarde, mientras organizaba los últimos detalles de mi plan, encontré en mi buró una foto vieja de José cuando tenía 5 años. Era una foto tomada en el bosque de Chapultepec durante uno de nuestros pocos paseos familiares antes de que su padre nos abandonara. En la foto, José me abrazaba con una sonrisa enorme, completamente feliz de estar conmigo. Por un momento, sentí una punzada de dolor tan fuerte que pensé que iba a cambiar de opinión sobre todo mi plan. Pero luego recordé la risada de Carmen en la graduación, recordé el silencio cobarde de José, recordé años de humillaciones pequeñas y grandes, y supe que ese niño de la foto se había convertido en un hombre que había elegido a una mujer cruel sobre su propia madre. Guardé la foto en una caja con otros recuerdos que ya no quería ver todos los días. El momento decisivo llegó una semana después, cuando José vino a pedirme los 30,000 pesos para la remodelación de Carmen. Esta vez no vino con su sonrisa encantadora de siempre.
Vino con cierta autoridad, como si fuera su derecho natural tomar mi dinero para los caprichos de su esposa. «Mamá», me dijo sentándose en el sillón donde solía sentarse su padre antes de abandonarnos, «necesitamos una respuesta sobre el préstamo. Carmen ya contrató al albañil y necesitamos el dinero para esta semana». La forma en que lo dijo, como una orden más que como una petición, confirmó todo lo que había estado pensando durante semanas. Para él, yo no era una madre que merecía respeto, sino un recurso financiero que debía estar disponible cuando lo necesitara. «José», le dije mirándolo directamente a los ojos, «no voy a prestarte ese dinero. De hecho, no voy a prestarte más dinero nunca». Se quedó callado durante un momento, como si no hubiera entendido mis palabras. «¿Cómo que no, mamá? Es solo un préstamo, como siempre». Ahí estaba la clave, como siempre. Para él, tomar mi dinero era tan natural como respirar, algo que había hecho durante años sin cuestionarse si yo tenía mis propios sueños y necesidades financieras. «José», continué, «durante 20 años te he prestado o regalado más de 400,000 pesos. Es hora de que aprendas a vivir con tu propio dinero». Su cara cambió completamente, de sorpresa a irritación. «Mamá, no puede hacer eso. Nosotros dependemos de su ayuda para algunas cosas importantes». Y ahí estaba la verdad que nunca había querido admitir. Ellos no me veían como una madre querida, sino como una fuente de dinero conveniente. Esa misma tarde, después de que José se fue molesto y confundido de mi casa, tomé la decisión final. No iba a esperar más. Era momento de ejecutar la parte más dramática de mi plan: desaparecer completamente de sus vidas antes de que pudieran manipularme emocionalmente para regresar a mi papel de madre conveniente. Ana vino a ayudarme a empacar las últimas cosas que quería llevar conmigo: mi ropa, algunas fotos de José cuando era niño, los recuerdos de mi madre y mis plantas favoritas. Todo lo demás se quedaría en la casa, incluyendo todos los muebles que habían sido escenario de tantas humillaciones. Escribí 3 cartas esa noche. La primera era para José, explicándole exactamente por qué había tomado esta decisión y haciéndole entender que su silencio durante mi humillación pública había sido la gota que derramó el vaso. La segunda era para Rafael, mi querido nieto, explicándole que lo amaba, pero que necesitaba alejarme para proteger mi dignidad y mi corazón. La tercera era para Carmen, una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir para liberar años de resentimiento acumulado, donde le decía exactamente lo que pensaba de su crueldad y falta de gratitud hacia una mujer que siempre la había tratado con respeto, a pesar de no recibirlo de vuelta. La carta para José fue la más difícil de escribir. «Hijo mío», comenzaba, «durante 42 años traté de ser la mejor madre posible para ti. Te crié sola después de que tu padre nos abandonara. Trabajé durante décadas para darte una educación universitaria y durante tu matrimonio seguí apoyándote financiera y emocionalmente, sin pedirte nada a cambio, excepto respeto básico como ser humano. Cuando tu esposa me humilló públicamente en la graduación de Rafael, tú elegiste el silencio en lugar de defender a la mujer que te dio la vida. Ese silencio me demostró que para ti soy únicamente una fuente de dinero conveniente, no una madre que merece amor y consideración. No estoy desapareciendo por venganza, estoy saliendo por amor propio y dignidad. La casa seguirá siendo mía, las ayudas financieras terminarán permanentemente, y mi presencia dejará de ser una vergüenza para ustedes en eventos familiares. No me busquen. Esperanza». Junto con la carta, dejé el documento legal que detallaba todos los préstamos y regalos que les había dado durante años, así como las llaves de la casa y una lista de todas las cuentas que yo pagaba mensualmente y que ahora volverían a ser responsabilidad de ellos: la luz, el agua, el gas, el teléfono, el internet, el cable, seguros varios y mantenimiento general de la casa. También dejé cortadas en pedazos pequeños todas las tarjetas de crédito adicionales que tenían acceso a mis cuentas. Era mi manera de comunicarles que la época de la madre conveniente había terminado para siempre. Esa madrugada, a las 5 de la mañana, Ana llegó con un taxi para ayudarme con las últimas cajas. Mientras cerraba la puerta de la casa donde había vivido durante más de 30 años,
sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza por todo lo que había perdido, la relación con mi hijo, la cercanía con mi nieto, los sueños de una familia unida que nunca se cumplieron. Pero también una liberación profunda, como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros después de años de cargarlo sin quejarme. Por primera vez en décadas, nadie iba a poder humillarme, rechazarme o tratarme como ciudadana de segunda clase en mi propia vida. El taxi se alejó de la casa mientras el sol comenzaba a salir, y yo no volteé a mirar atrás ni una sola vez. La primera llamada llegó a las 8 de la mañana, apenas 3 horas después de que me hubiera instalado en mi nuevo departamento del centro de la ciudad. José había encontrado mi carta sobre la mesa del comedor, junto con el documento legal de 400,000 pesos que le había prestado y regalado durante años, las llaves de la casa y las tarjetas de crédito cortadas en pedazos pequeños. Su voz en el teléfono sonaba desesperada, confundida, como la de un niño que acaba de descubrir que las acciones tienen consecuencias. «Mamá, ¿dónde está? ¿Qué significa esta carta? No puede hacer esto». Pero yo no contesté. Dejé que el teléfono sonara hasta que se cansó de llamar. Ana estaba conmigo, preparando café en mi cocina nueva, y me dio una palmada de apoyo en el hombro. «Esperanza», me dijo, «es normal que te sientas mal por no contestar, pero recuerda por qué estás aquí. Ellos necesitan aprender que las madres no somos objetos que se pueden tratar mal y luego usar cuando les conviene». Durante los siguientes días, José llamó más de 50 veces a mi teléfono celular. Dejó mensajes de voz que iban desde la confusión hasta la irritación, desde las súplicas hasta las amenazas veladas. «Mamá, esto es ridículo. Usted no puede desaparecer así nada más. Tenemos responsabilidades juntos. Mamá, Carmen está muy preocupada y Rafael pregunta por usted todos los días. Mamá, si no contesta, voy a tener que reportarla como persona desaparecida». Pero la que más me dolió fue: «Mamá, no entiendo por qué está haciendo esto. Nosotros la queremos mucho». Era la primera vez en años que escuchaba esas palabras de su boca, pero llegaban demasiado tarde y sonaban demasiado convenientes para ser genuinas. Ana me contó que José había ido a su casa 3 veces durante esa primera semana, buscando información sobre dónde me había ido. La primera vez llegó solo, con cara de preocupación genuina. «Doña Ana», le dijo, «¿usted sabe dónde está mi mamá? Estoy muy preocupado por ella». Ana, siguiendo el plan que habíamos acordado, le dijo que no sabía nada y que también estaba preocupada. La segunda vez llegó con Carmen, y su actitud había cambiado completamente. Ya no era preocupación, era irritación. «Doña Ana», le dijo Carmen con su tono autoritario de siempre, «sabemos que usted sabe dónde está Esperanza. Esto ya se está volviendo ridículo y necesitamos que regrese a casa». Ana les respondió con la dignidad que yo había perdido durante años. Si Esperanza decidió irse, debe tener sus razones muy buenas. Quizás deberían reflexionar sobre cómo la han tratado en lugar de exigir que regrese. La tercera vez que fueron a casa de Ana, José llegó acompañado de Rafael. Era la primera vez que usaban a mi nieto como arma emocional, y eso me dolió más que todas sus llamadas juntas. Rafael tocó la puerta con sus 18 años recién cumplidos y le preguntó a Ana con voz quebrada: «Doña Ana, ¿mi abuelita está bien? Mis papás no me quieren decir qué pasó, solo que se fue sin avisar. Yo la extraño mucho». Ana me contó que casi se le rompió el corazón viendo la confusión genuina de mi nieto, pero se mantuvo firme. «Rafael», le dijo, «tu abuelita está bien, pero necesita tiempo para sí misma. Cuando seas más grande, vas a entender que a veces los adultos necesitamos tomar decisiones difíciles para proteger nuestra dignidad». Ese mismo día, Rafael me escribió un mensaje de texto que guardé sin responder. «Abuelita, no sé qué pasó, pero te amo mucho y espero que estés bien. Por favor, cuídate». Mientras tanto, en mi nuevo departamento, comencé a experimentar una sensación extraña que no había sentido en décadas: libertad real. Me despertaba cuando mi cuerpo quería despertar, no cuando tenía que preparar el desayuno para visitas que no llegaban agradecidas. Comía lo que se me antojaba, no lo que sabía que le gustaba a José o lo que Carmen aprobaba. Veía mis telenovelas sin que nadie comentara que eran programas para viejas,
Decoraba mis paredes con los colores que me gustaban sin que nadie sugiriera que sería mejor algo más moderno, y por primera vez en años gastaba mi dinero en mí misma sin sentir culpa. Me compré ropa nueva que me hacía sentir bonita, plantas para mi balcón pequeño, y libros de cocina con recetas de diferentes regiones de México que siempre había querido probar. Ana venía a visitarme 3 veces por semana, y juntas explorábamos la ciudad como 2 mujeres libres que no le debían explicaciones a nadie. Fuimos al Palacio de Bellas Artes a ver una exposición de arte popular mexicano. Caminamos por el centro histórico comiendo esquites y elotes. Visitamos la Basílica de Guadalupe un jueves por la tarde cuando no había multitudes de turistas. Era como redescubrir México a los 68 años, viendo mi propio país con ojos de mujer independiente en lugar de con ojos de madre sacrificada que nunca tenía tiempo ni dinero para sí misma. Me inscribí en un taller de pintura en acuarela en la Casa de Cultura del Centro, algo que siempre había querido hacer, pero para lo cual nunca había tenido tiempo porque siempre estaba ocupada resolviendo los problemas de otros. 2 semanas después de mi partida, Ana me trajo noticias del mundo que había dejado atrás. José y Carmen estaban enfrentando problemas financieros serios por primera vez en su matrimonio. Sin mi red de seguridad económica, descubrieron el peso real de todas sus responsabilidades financieras. La remodelación de la cocina tuvo que ser cancelada porque no tenían los 30,000 pesos que me habían pedido prestados. El carro de José se descompuso y tuvieron que pagar 8,000 pesos de reparaciones de su propio bolsillo, algo que normalmente habrían resuelto con una llamada telefónica a la mamá conveniente. Rafael necesitaba dinero para los gastos de su último semestre de preparatoria, y por primera vez sus padres tuvieron que decirle que tendría que esperar hasta que cobraran su quincena. Pero lo que más me impactó de las noticias de Ana fue saber que Carmen había tenido que conseguir un trabajo de medio tiempo en las tardes para ayudar con los gastos familiares. Durante todos los años de su matrimonio con José, ella había trabajado únicamente mediodía como secretaria, dedicando las tardes a verse con sus amigas, ir al salón de belleza o hacer compras en centros comerciales caros. Nunca había tenido que preocuparse realmente por el dinero, porque sabía que cualquier emergencia o capricho grande podría ser resuelto con mi ayuda. Ahora, trabajando 8 horas diarias por primera vez en su vida adulta, estaba descubriendo lo que significa vivir únicamente con el dinero que una misma gana. Un mes después de mi partida, recibí una carta de José. Era una carta larga, escrita a mano, algo que no había hecho desde que era niño, y me escribía cartas de amor el Día de las Madres. Al leer sus palabras, pude ver la evolución de su pensamiento a lo largo de las páginas. Comenzaba con quejas y confusión. «Mamá, no entiendo por qué decidió irse así, sin hablarlo primero con nosotros. Carmen y yo estamos muy preocupados y Rafael la extraña muchísimo». Pero hacia el medio de la carta empezaba a mostrar algunos destellos de comprensión. He estado pensando en los últimos años y me doy cuenta de que quizás no siempre la tratamos con el respeto que se merecía. Carmen está muy arrepentida de lo que pasó en la graduación. Y hacia el final llegaba algo parecido a una disculpa genuina. «Mamá, sé que cometí errores muy grandes. No debí quedarme callado cuando Carmen le faltó el respeto. Usted siempre fue la mejor madre posible y yo no supe valorarla como debía». La carta terminaba con una súplica que revelaba exactamente cuánto habían dependido de mi apoyo durante años. «Por favor, regrese a casa. Prometemos que todo va a cambiar. Carmen quiere pedirle perdón personalmente y yo voy a asegurarme de que la traten con el respeto que siempre mereció. La necesitamos en nuestras vidas, no solo por el apoyo que siempre nos dio, sino porque usted es el centro de nuestra familia». Esas últimas palabras me hicieron reír con tristeza. Ahora que no tenían mi apoyo financiero, de repente descubrían que yo era el centro de la familia. Dobré la carta cuidadosamente y la guardé en una caja junto con las pocas fotos de José que había traído conmigo, pero no la respondí. 6 semanas después de mi partida, Ana me trajo la noticia que había estado esperando. José y Carmen habían ido a visitarla juntos, pero esta vez con una actitud completamente diferente. No llegaron exigiendo información ni tratando de manipularla emocionalmente. Llegaron humildes, reconociendo que habían cometido errores graves. Carmen
que nunca había mostrado ni una pizca de humildad en todos los años que la conocía, le pidió a Ana que me transmitiera sus disculpas. «Doña Ana», le dijo con lágrimas en los ojos, «yo sé que traté muy mal a Esperanza durante años. Era pura envidia porque José la quería mucho y yo me sentía amenazada por su relación. Pero ahora entiendo que ella nunca trató de interponerse entre nosotros, solo quería ser una buena madre y una buena abuela». José también mostró una vulnerabilidad que no había visto en él desde que era niño. «Doña Ana», le dijo, «yo fui un hijo terrible. Mi mamá se sacrificó toda la vida por mí y yo la pagué permitiendo que mi esposa la humillara. No tengo perdón, pero quiero intentar arreglar las cosas si ella me da la oportunidad». Ana me contó que ambos se veían cansados, demacrados, como si el peso de sus responsabilidades financieras y la culpa de haberme perdido los estuviera consumiendo lentamente. «Se ven como dos personas que finalmente entendieron el valor de lo que perdieron», me dijo Ana, «pero entendieron demasiado tarde». Durante esos 2 meses de separación, también recibí varias llamadas y mensajes de Rafael. Al principio sus mensajes eran confusos, preguntando dónde estaba y cuándo iba a regresar. Pero gradualmente, conforme pasaban las semanas, sus mensajes se volvieron más maduros y reflexivos. «Abuelita», me escribió en un mensaje que guardé en mi corazón, «no sé exactamente qué pasó entre ustedes y mis papás, pero siento que tiene que ver con que no la trataron bien. Quiero que sepa que yo siempre la he querido muchísimo y que entiendo si necesitaba alejarse para cuidar su corazón. Cuando termine la preparatoria y sea completamente independiente, me gustaría poder buscarla si usted me lo permite». Ese mensaje de Rafael me hizo llorar durante horas, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. Mi nieto, a sus 18 años, estaba mostrando más madurez emocional y comprensión que sus propios padres. Entendía que a veces las personas necesitamos alejarnos para proteger nuestra dignidad y no me estaba presionando para que regresara a una situación que me lastimaba. En ese mensaje vi al hombre bueno y reflexivo que estaba destinado a convertirse, libre de la influencia tóxica que había dominado nuestras reuniones familiares durante años. 3 meses después de mi partida, recibí una visita completamente inesperada. Era el licenciado Martínez, el abogado que me había ayudado a organizar mis asuntos legales. Llegó a mi departamento con una propuesta extraordinaria que José había enviado a través de él. «Señora Esperanza», me dijo mientras tomábamos café en mi sala pequeña, «su hijo ha venido a mi oficina con una propuesta muy seria. Quiere firmar un documento legal donde se compromete a devolverle todos los préstamos que le hizo durante años, con intereses, en pagos mensuales durante los próximos 10 años. También quiere establecer un fondo mensual de 5,000 pesos para usted, como reconocimiento a todos los años que invirtió en su familia sin recibir nada a cambio». La propuesta era sorprendente por su especificidad y seriedad. José había calculado exactamente cuánto me debía: 420,000 pesos de préstamos directos, más 180,000 pesos en intereses que habría ganado ese dinero si lo hubiera invertido en lugar de prestárselo a él. 600,000 pesos en total, que se comprometía a pagarme en cuotas de 5,000 pesos mensuales durante 10 años, más otros 5,000 pesos mensuales adicionales como pensión alimenticia por el resto de mi vida. Era un reconocimiento financiero legal de todo lo que había invertido en su familia, algo que nunca pensé que vería. «Además», continuó el licenciado Martínez, «su hijo quiere que usted sepa que él y su esposa han comenzado terapia familiar para entender por qué fallaron tanto como familia y como personas. Carmen está viendo a un psicólogo para trabajar en sus problemas de inseguridad y control, y José está aprendiendo a poner límites sanos en su matrimonio para proteger las relaciones importantes de su vida, empezando por la relación con usted». Era la primera vez que escuchaba que estaban tomando acciones concretas para cambiar, no solo palabras bonitas y promesas vagas. Pero la parte más importante de la propuesta era una carta personal de José que el licenciado me entregó junto con los documentos legales. En esa carta, mi hijo finalmente reconocía la gravedad completa de sus errores. «Mamá, he pasado estos 3 meses pensando en todo lo que hice mal durante años. No fue solo la humillación de la graduación, fue permitir que Carmen la tratara mal en mi presencia durante años.
Fue dar por sentado su apoyo financiero como si fuera mi derecho. Fue nunca preguntarle qué necesitaba usted o qué soñaba para su propia vida. Fue convertirla en una madre conveniente, en lugar de tratarla como la mujer extraordinaria que siempre fue. La carta continuaba. Entiendo si nunca me perdona, pero quiero que sepa que estos 3 meses sin usted han sido los peores de mi vida. No porque necesitemos su dinero, sino porque me di cuenta de que perdí a la persona más importante de mi mundo por ser un hijo egoísta y un grateful. Carmen y yo estamos cambiando de verdad, pero sabemos que los cambios tienen que demostrarse con acciones durante años, no solo con palabras bonitas. Si usted acepta darnos una oportunidad, prometemos que nunca más va a tener que sacrificar su dignidad para mantener la paz familiar. Después de leer la carta y revisar todos los documentos legales, le pedí al licenciado Martínez que me diera una semana para pensarlo. Era una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Podía aceptar su propuesta y regresar a una familia que prometía tratarme mejor, con la seguridad financiera legal de que nunca más sería su banco personal. O podía mantener mi independencia nueva, mi dignidad recuperada y mi vida tranquila sin el drama de relaciones familiares complicadas. Ambas opciones tenían sus ventajas y sus riesgos, pero por primera vez en décadas, la decisión era completamente mía. Esa noche, sentada en mi balcón pequeño viendo las luces de la ciudad, me di cuenta de algo muy importante. Sin importar lo que decidiera sobre José y su familia, ya había ganado la batalla más importante de mi vida. Había recuperado mi dignidad, había aprendido a valorarme a mí misma y había demostrado que nadie tiene el derecho de tratarme mal, ni siquiera mi propio hijo. Esa noche, por primera vez en años, me fui a dormir sintiéndome completamente en paz conmigo misma, sabiendo que el resto de mi vida sería vivido en mis propios términos, con mi propia dignidad intacta, sin importar las decisiones que tomara sobre las relaciones con otros. 6 meses han pasado desde que tomé la decisión más importante de mis 68 años, y hoy, mientras escribo estas memorias en mi pequeño cuaderno nuevo, puedo decir con certeza que elegí correctamente. Después de una semana de reflexión profunda sobre la propuesta legal de José, tomé mi decisión final. No regresaría a mi vida anterior, pero tampoco cerraría completamente la puerta al futuro. Le dije al licenciado Martínez que aceptaba el acuerdo financiero, los 600,000 pesos que José se comprometía a pagarme durante 10 años, más la pensión mensual vitalicia de 5,000 pesos. Era justicia, no caridad. Era el reconocimiento legal de décadas de inversión emocional y financiera que nunca había recibido, pero dejaría claro que el dinero no compraría mi regreso automático a sus vidas. Mi respuesta a José fue simple pero firme. Acepto tu propuesta financiera porque es justa, no porque te esté perdonando. El perdón se gana con acciones consistentes durante años, no con promesas bonitas y contratos legales. Si realmente han cambiado, lo sabré con el tiempo. Mientras tanto, viviré mi propia vida con la dignidad que recuperé. No era un rechazo total, pero tampoco era la reconciliación fácil que él esperaba. Era exactamente lo que yo merecía: respeto incondicional a mis decisiones y mi espacio personal. Los primeros pagos llegaron puntualmente cada mes, depositados en mi cuenta nueva sin ceremonias ni condiciones. José cumplió su palabra financiera, lo cual era un buen comienzo, pero solo eso, un comienzo. Durante estos 6 meses he construido una vida completamente nueva que me llena de satisfacción de maneras que nunca imaginé posibles. Mi rutina diaria es simple pero profundamente mía. Me levanto cada mañana cuando mi cuerpo quiere despertar, no cuando otros necesitan que esté disponible. Preparo mi café despacio, viendo amanecer desde mi balcón pequeño mientras mis plantas de geranios y bugambilias florecen bajo mi cuidado amoroso. 3 veces por semana asisto a mi clase de pintura en acuarela en la Casa de Cultura. Mis primeros cuadros fueron torpes, pero cada pincelada representaba un pedazo de mi libertad reconquistada. Ahora pinto paisajes de Michoacán de memoria, retratos de mi madre cuando era joven, y flores mexicanas llenas de colores brillantes que reflejan la alegría que he redescubierto en mi corazón. La maestra, una mujer de mi edad llamada Guadalupe, se ha convertido en una amiga querida. Juntas visitamos mercados de artesanías, museos pequeños
y cafeterías del centro donde hablamos de arte, de vida y de la libertad que viene con la edad cuando finalmente aprendemos a vivir para nosotras mismas. Los martes y jueves camino por el Parque México, un ritual que me conecta con la energía de la ciudad sin las complicaciones emocionales de mi vida anterior. He conocido a otros adultos mayores que, como yo, han elegido la dignidad sobre la complacencia fácil. Doña Mercedes, una maestra jubilada de 70 años, me contó que también tuvo que alejarse de una hija que la trataba como empleada gratuita. Don Arturo, un viudo de 75 años, compartió cómo tuvo que poner límites firmes con un hijo que solo lo visitaba cuando necesitaba dinero. No somos casos aislados. Somos una generación que está aprendiendo que el respeto no se negocia, ni siquiera con familia. Rafael me escribió 3 veces durante estos meses. Sus mensajes han evolucionado de confusión adolescente a comprensión madura. En su último mensaje, enviado la semana pasada, me escribió: «Abuelita, terminé la preparatoria y empiezo a trabajar el próximo mes. Mis papás han cambiado mucho en estos meses. Van a terapia, hablan diferente, y mamá ya no critica a otras personas como antes. Creo que están aprendiendo de verdad. Cuando cumpla 21 y sea completamente independiente, me gustaría visitarla si usted me lo permite. No para presionarla a que regrese, sino porque la amo y quiero conocer a la mujer fuerte que siempre fue, pero que yo no supe ver». Ese mensaje me hizo llorar, pero fueron lágrimas de orgullo. Mi nieto estaba creciendo hasta convertirse en un hombre reflexivo que entendía que el amor verdadero respeta las decisiones difíciles. No me estaba chantajeando emocionalmente, ni prometiendo que todo sería diferente si yo regresaba. Simplemente me estaba ofreciendo su amor incondicional, sin condiciones ni expectativas. Le respondí por primera vez en 6 meses: «Rafael, estaré aquí cuando estés listo. El amor verdadero puede esperar el tiempo que sea necesario». Una tarde de la semana pasada, mientras organizaba mis cosas en el departamento que ahora se siente completamente como mi hogar, encontré la foto vieja de José cuando tenía 5 años, la misma que había guardado antes de mi partida. Por primera vez en meses, pude mirarla sin sentir dolor. Veía al niño hermoso que había criado con tanto amor, pero ya no sentía culpa por las decisiones que había tomado para proteger mi dignidad. Los hijos crecen y toman sus propias decisiones. Las madres no somos responsables de sus errores para siempre. Ayer recibí una carta inesperada de Carmen. Era la primera comunicación directa de ella en todos estos meses. Su carta era diferente a todo lo que había recibido de ella durante años. Humilde, reflexiva, sin excusas. «Esperanza», escribió, «sé que no tengo derecho a pedirle perdón después de años de tratarla tan mal, pero necesitaba decirle que entiendo por qué se fue. En terapia he estado trabajando en mis problemas de inseguridad y control, y me doy cuenta de que la traté mal porque tenía miedo de que José la quisiera más a usted que a mí. Era inmaduro y cruel. Usted siempre me trató con respeto y yo se lo pagué con desprecio. No espero que me perdone, pero quería que supiera que estoy trabajando para convertirme en una persona mejor. No he decidido si responder esa carta, pero el hecho de que Carmen finalmente reconozca sus errores sin pedirme nada a cambio es significativo. El perdón es un proceso que toma tiempo, y yo tengo todo el tiempo del mundo para decidir si quiero o no dar ese paso algún día. Por ahora, es suficiente saber que ya no tengo que lidiar con su hostilidad ni pretender que todo está bien cuando no lo está. Ana viene a visitarme 2 veces por semana, y juntas hemos explorado partes de la Ciudad de México que nunca había tenido tiempo de conocer cuando vivía únicamente para otros. Fuimos a Xochimilco en una trajinera decorada con flores, visitamos el Museo de Antropología un martes por la mañana cuando estaba vacío de turistas, y comimos en restaurantes pequeños de comida oaxaqueña que descubrimos caminando por las calles del centro. «Esperanza», me dijo Ana la semana pasada, «te ves 10 años más joven desde que tomaste el control de tu vida. Caminas diferente, sonríes diferente, hasta tu voz suena más fuerte». Es verdad. Cuando me veo en el espejo cada mañana, veo a una mujer que recuperó su dignidad y aprendió a valorarse a sí misma. No es la misma mujer que se arreglaba nerviosamente para una graduación esperando ser aceptada por su propia familia.
Es una mujer que sabe exactamente cuánto vale y que no acepta menos respeto del que merece de nadie, bajo ninguna circunstancia. Esta mañana, mientras regaba mis plantas en el balcón, pensé en todos los caminos que mi vida podría tomar de aquí en adelante. Podría eventualmente permitir una reconciliación lenta y cuidadosa con José y su familia si realmente demuestran cambios duraderos. Podría mantener mi independencia total y construir una vida completamente nueva con las amistades que he desarrollado. Podría mudarme a otro estado, viajar por México, escribir mis memorias, aprender nuevas habilidades. Por primera vez en décadas, todas las opciones son posibles porque todas las decisiones son mías. Lo que sé con certeza es que nunca más permitiré que nadie me trate como ciudadana de segunda clase, ni siquiera en nombre del amor familiar. He aprendido que el amor verdadero incluye respeto automático y que las relaciones sanas no requieren que sacrifiquemos nuestra dignidad para mantener la paz. Algunas veces, el mayor acto de amor propio es elegir el silencio que protege nuestro corazón por encima de la conveniencia que protege los sentimientos de otros. Mientras escribo estas últimas líneas, el sol se está poniendo sobre la Ciudad de México, pintando mi balcón pequeño con tonos dorados que me recuerdan los atardeceres de mi infancia en Michoacán. Mañana será un día nuevo, lleno de posibilidades que yo misma elegiré. Y eso, después de 68 años de vivir principalmente para otros, se siente como el regalo más hermoso que podría haberme dado a mí misma. A veces, el mayor comienzo es el silencio que decidimos mantener para proteger nuestra dignidad. Estamos curiosos por saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo.